Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo la introducción sobre este libro tan hermoso, del libro de Josué, dentro de la historia profética, podemos decir, con la denominación que se le da a esta colección de 4 libros. También nosotros le llamamos con el otro nombre de libros históricos. Dentro de la Biblia hebrea serían los profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel y el libro de los Reyes. Y estábamos hablando de algunas características temáticas elementales, fundamentales, características que nosotros encontramos y que nos dan el mensaje principal, grosso modo, ciertamente, es decir, en una forma muy general, pero que nos ayuda bastante para que tengamos esa clave, esa llavecita de lectura y entendamos cómo interpretar, cómo leer este libro dentro de su contexto histórico, ciertamente. El primer elemento que se va a subrayar e incentivar bastante es el aspecto de la fidelidad a la alianza, la fidelidad a Dios, el hombre que escucha la voz de Dios y procura ser fiel. Todo ciertamente va concatenado, va unido, va como una sola pieza, digamos, porque uno necesita del otro. Yo utilizaba mucho la palabra simbiosis, juntos, vida junta. Entonces los dos, uno le da vida al otro y el otro al uno, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una forma muy importante de entender el mensaje también que encontramos aquí en el libro de Josué. El primero, que sería, decíamos, sobre el aspecto de la fidelidad. El segundo, sobre la justicia. Somos fieles a Dios en la medida en que somos justos y traemos la justicia al mundo, la justicia a la sociedad. Y luego, desde ahí necesitamos un líder, es decir, el liderazgo que lleve
a vivir la justicia y sobre todo a ser fieles. Y desde ahí algunos temas un poquitito más secundarios, pero que también tienen su fuerza grande aquí dentro de nuestra reflexión, que es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y luego también el don de la tierra. Y estábamos hablando sobre el don de la tierra y decíamos que desde la perspectiva humana, la tierra no debe considerarse como mercancía, decíamos. Pero ya entendimos bien que la tierra no se refiere a un pedazo, un trozo de tierra, 30 por 12, sino que estamos diciendo que la tierra es la misma existencia, la misma persona, es el hombre mismo y por lo tanto no es una mercancía o fuente de enriquecimiento. El hombre, los dones, la riqueza de Dios es siempre riqueza de Dios. Y por eso nos va a decir, como regalo de Dios, el hebreo no es dueño, dice, no es dueño, la comunidad, cada uno de nosotros no es dueño de la tierra, sino es mayordomo de la tierra. Entonces, cuando Dios, Génesis 1:26, le está diciendo, ¿verdad? Después de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y continúa el 27, el 28, ahí dice, ustedes tienen que dominarla, ustedes son los mayordomos, yo le pongo en manos de ustedes, ustedes son los ama de llave, o los amos de llave, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero son los que tienen que manejar esto, abrir y cerrar, así como está. Yo les dejo absolutamente en manos de ustedes. Y por lo tanto, como mayordomos, nosotros no podemos considerarnos dueños. Ni zapatos, ni pende zapatos, ni pende zapatos. Quiere decir que pinandilla. Y bueno, el libro de Job, ¿qué nos dice el libro de Job? Y el libro de Job es directamente y concretamente nos dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Desnudo volveré a ella. Entonces, ¿qué más que esto, verdad? Me parece que esto es demasiado elocuente. Y todos pasamos por estas situaciones. Todos llegamos entonces también a nuestro final. Entonces, la tierra forma parte indisoluble de la identidad del ser humano, del hebreo. La tierra forma parte indisoluble, es decir, no se puede hacer desaparecer. Por eso que estamos hablando y tenemos que entender bien el concepto de la tierra. El concepto de la tierra significa entonces la misma esencia de la persona. Entonces, esto es el soporte, decíamos. Lo humano, lo tangible, es el soporte de la vida, el soporte de la existencia nuestra, que después de nuevo volverá también a la tierra. Pero es siempre necesario y fundamental mientras existamos, por lo menos mientras existamos como humanos. Y eso es lo que el pensamiento bíblico nos está transmitiendo y nos quiere dar a entender. Cuando el hebreo pierde la tierra, en realidad pierde su identidad. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando perdemos la tierra, estamos perdiendo nuestra identidad. No es que simplemente perdemos ese pedazo de tierra. Ciertamente que dentro de la historia es interesante también cómo el aspecto del contexto histórico nos hace pensar y nos hace reflexionar, porque nosotros perdemos aquí nuestra propia identidad cuando estamos perdiendo la tierra, porque la tierra significa lo que al comienzo pudo significar simplemente esa nación, ese lugar donde uno vivía. Sin embargo, después uno llega a pensar y decir, a la cuenta, había sido ese lugar donde nosotros estábamos, era un lugar demasiado importante y demasiado necesario, ¿verdad? Ese lugar era importante y necesario. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar en esa condición, tenemos que entrar en esa situación. Por lo tanto, cuando el hebreo pierde la tierra, en realidad está perdiendo su propia identidad. Tanto en Josué como en el libro del Deuteronomio, la posesión de la tierra está fuertemente ligada a la observancia de las estipulaciones de la alianza.
Y esto es importante. Vamos a seguir reflexionando sobre este otro elemento, porque aquí dice que están todas las estipulaciones de la alianza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Vaticano ha respondido con este documento oficial a la espinosa cuestión de si se pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. En la articulada respuesta explica que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer, abierta por sí misma a la transmisión de la vida. Según el documento, la bendición de una pareja homosexual podría llevar al malentendido de pensar que la Iglesia considera válidas estas uniones. La nota está firmada por el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y por su número 2, el arzobispo Giacomo Morandi. Explican que el Papa conoce la respuesta y que está de acuerdo con su publicación. Francisco siempre ha pedido distinguir la persona homosexual de la pareja homosexual. Por eso el texto pide buscar otros modos de manifestar la cercanía de Dios con todas las personas y recuerda que se puede bendecir a una persona con tendencias homosexuales sin reconocer sus uniones. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Para muchos observadores, esta respuesta del Vaticano es una aclaración indirecta a las palabras del Papa presentadas fuera de contexto en octubre en el documental Francesco, que hacían pensar que el Papa aprobaba las parejas de personas del mismo sexo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes
para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando sobre este don de la tierra y decíamos que cuando se pierde la tierra, se pierde la identidad. Ahora ustedes entienden entonces lo que significaba el exilio para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando pierde la tierra, y esto en una forma histórica y en una forma concreta, o sea, no tienen más tierra, se van al exilio, se van a Babilonia.
van a un pueblo extranjero, a una tierra extranjera. Y entonces, ¿qué es lo que uno comienza a perder? Y comienza a perder la propia identidad. Cuando nosotros salimos de nuestra tierra, salimos de nuestra cultura, y ciertamente que después vamos a otros lugares y perdemos nuestra propia identidad. Vamos ganando nuevas identidades, la influencia de otras naciones, de otras culturas. Díganme, todos esos paraguayos que fueron hacia España, o todos los paraguayos que fueron a la Argentina, está bien, tal vez el paraguayo, umía y mandú, pero muchos pierden totalmente su identidad. Y el paraguayo es el que más fácilmente pierde la identidad. A pesar de que te dicen, no, yo soy paraguayo, yo esto, aquello. Pero ñaña en Bareigo, te vas nomás. Yo estuve 4 o 5 años, estuve en la Argentina, ¿verdad? Estuve ahí por Buenos Aires, en las villas miserias, como le dice, y por todas partes. Yo fui la paraguayo de Taro, formaba ahí el famoso EPA, ¿verdad? Este grupo, ¿verdad? Del equipo de pastoral paraguaya. Pues yo me daba cuenta, ¿verdad? Me encontraba con muchos paraguayos, pero que perdían totalmente su identidad. De hoy en día, cuando me la oye, estilo curepaita, oye, curepaisa. Che, ¿cómo está? ¿Viste? Che, pero paraguayo. Bueno, a la iguaraní, mira, ya estilo curepa, pama. Bueno, en fin, le estoy diciendo nomás, para comparar esto, cómo enseguida nosotros perdemos nuestra propia identidad, pero con mucha facilidad, mucha facilidad. Y entonces, cuando uno va perdiendo esa identidad, entonces no se refiere simplemente entonces al perder la tierra, o tampoco no se refiere simplemente, atención, a un perder la identidad cultural. Lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender, porque siempre también recuerden que es un libro religioso, la Biblia es un libro religioso, entonces está apuntando hacia el elemento fundamental y esencial del perder la identidad religiosa, del quién soy yo ante Dios, del quiénes somos nosotros ante la esencia fundamental, existencial, que le da sentido a nuestra vida, que es Dios mismo. Eso es entonces lo que al final de cuentas te está queriendo decir. Perdiste tu identidad. Y más aún, fíjense que cuando ellos están fuera de su tierra, están en Babilonia, tienen muchas influencias de otras religiones, de otros dioses. Ahí viene y entra el aspecto de la idolatría. Entonces dice, cuando el hebreo pierde la tierra, en realidad pierde su identidad, pierde quién es él, ya no se conoce a sí mismo. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y por qué nosotros perdemos nuestra identidad? El lama, como decíamos en el curso anterior, el por qué perdemos nuestra identidad. Y la identidad solamente se pierde cuando uno no está seguro de sí mismo, cuando uno no tiene, ¿verdad?, bien asentada y bien puesta su identidad. La identidad propio entonces va a ser mucho más difícil perder tu identidad, mucho más difícil. El débil es siempre el que va perdiendo porque el otro va ganando terreno y entonces el débil es el que se deja influenciar más, ¿verdad? Aquí tampoco no es, como yo les estaba diciendo, una lucha de culturas, de quién influye más en el otro, sino que aquí es verdaderamente el reconocerse, saber quiénes somos y cuáles son nuestros valores, y dentro de esos valores entonces vivirlo. Eso nomás es. Al final de cuentas es vivir estos valores y estos principios elementales y fundamentales. Pero, en fin, esta es una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Porque si vamos a entrar después en el aspecto cultural también, muchas veces somos muy débiles también en el aspecto cultural. Con mucha facilidad, hasta incluso nuestros jóvenes, nuestros niños, ni guay, ni dañe guay. Entonces, ¿qué significa eso? Y quiere decir que nosotros luego somos flojos, que no somos capaces, ¿verdad?, de transmitir. Porque la tradición significa la transmisión. Significa que nosotros mismos no les vamos transmitiendo nuestros propios valores. Entonces, porque no consideramos y ya hemos perdido incluso nosotros la capacidad de discernir y de entender cuáles son esos valores propios, nuestros.
En estos días incluso algunos, ¿verdad? Ahí diciendo, desde aquí ya no se habla más en guaraní. Tu xoñe es portugués o lo que sea, a ver, guaraní. A ver, ¿qué? Porque si no entendéis. Imagínense, estamos todos locos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto de la identidad? Entonces quiere decir que nosotros mismos vamos perdiendo quiénes somos nosotros, no sabemos quiénes somos nosotros. Estamos ahí como flotando en el aire. Entonces, viste que es una concienciación. Entonces, lo que la Biblia te está diciendo es concienciarte, entender, asumir, conocerte y asumir tu propia realidad. Desde tu propia realidad tenés que comenzar a afrontar la vida. La cultura, en síntesis, es eso, ¿verdad? La cultura es el mecanismo, es lo que nosotros vamos enseñando, lo que nosotros vamos recibiendo, las actitudes y cualidades que vamos desarrollando, porque eso también se va desarrollando frente a la misma sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Pero esa sociedad que significa también los llamados, las adversidades, los problemas, y entonces somos creativos y comenzamos a responder a esa necesidad dentro de la cual nosotros nos estamos encontrando, dentro de esa sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Paso a paso
eso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la introducción aún de este libro tan importante que es el libro de Josué. Y nos decíamos a nosotros mismos, ¿verdad?, de nuestra reflexión, que cuando el hebreo, es decir, cuando nosotros también aquí podemos considerarnos el ciudadano que es presentado dentro, el de la comunidad, dentro de la Biblia, pierde la tierra, en realidad pierde su identidad, estábamos diciendo. Tanto en Josué como en el libro del Deuteronomio, la posesión de la tierra está fuertemente ligada a la observancia de las estipulaciones de la alianza. Observancia de las estipulaciones de la alianza. Y bueno, en estos libros nosotros ya hemos estudiado un poco más anteriormente el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Y en el Deuteronomio encontramos estas estipulaciones bastante fuertes, ¿verdad? Y está ligada a esa observancia. Cómo nosotros observamos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros entonces estamos allí encontrándonos y estamos haciendo este camino, ¿verdad? De entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso está muy unida, muy ligada, dice, ¿verdad?
estipulaciones de esta alianza. Nosotros la palabra berit también ya hemos estudiado, después estudiaremos de nuevo, estaremos pasando de nuevo y recordando, siempre la repetición nos va a ayudar bastante, pero el berit en realidad está significando ese tratado. Y dentro de un tratado siempre existen estipulaciones. Y dentro de estas estipulaciones nosotros decimos qué es lo que tiene que hacer, entre comillas, el patrón, el dador, y qué es lo que tiene que hacer el receptor, cómo tienen que trabajar juntos. Y después sobre esas estipulaciones también están las estipulaciones de bonificaciones, de elementos positivos que uno está recibiendo. Como también dentro de esta estipulación o de estas estipulaciones nosotros encontramos también, entre comillas, decimos las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Si uno hace, ciertamente la bendición será de esta manera. Si uno no cumple estas estipulaciones, viene, o rayo, como decimos, ¿verdad? Que vienen a ser las maldiciones, como habla justamente la Biblia. Y eso lo encontramos mucho más en el libro del Deuteronomio. También lo vamos a encontrar en el libro de Josué. La posesión de la tierra, entonces, posesión de la tierra está fuertemente ligada a la observancia. Si nosotros observamos, somos observantes de la ley del Señor, si nosotros estamos siempre atentos y procuramos vivir de acuerdo a esas estipulaciones, ciertamente que seremos, entre comillas, dueños de esta tierra. Si nosotros nos dejamos llevar, si nosotros no llevamos adelante bien como tiene que ser esto, ciertamente que vamos a perder todo lo que significa la tierra también para nosotros. Ahora, cuando Israel quebrantó, dice, la alianza, perdió la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces va ya como una consecuencia directa. Pero no en este sentido, ¿verdad? Porque estos son géneros literarios muy importantes que nos llevan a una reflexión y a un entendimiento de una elucubración, de una razón. Y cuando mi mamá va para la yapoina, va a para la yapoñaina, hay de peare yapono y ponatas peandere yapoino y vaivetas en la situación. Bueno, entonces aquí te está diciendo de cierta manera que cuando Israel quebranta la alianza, ciertamente que pierde la tierra. Pero Israel pierde la tierra como consecuencia justamente de su mala elección. O Israel está perdiendo la tierra porque no está respetando lo que él mismo había pactado. Y por eso también el Deuteronomio y también el libro de Josué te va a hablar de las bendiciones o te va a hablar de las maldiciones. Pero no como que alguien viene o Dios que viene a ocopindere o yapope y bahía porque entiende yapoponé, etc. No en este sentido, sino que directamente cuando te está hablando de estas maldiciones o de estas bendiciones, te habla en un sentido positivo, pero en un sentido positivo para darte a entender que las estipulaciones son esenciales y fundamentales para darle sentido a nuestro quehacer, es decir, para darle sentido a todas las actividades y todas nuestras acciones dentro de este compromiso. Es el compromiso del pueblo con Dios. Y a eso nosotros le llamamos la alianza. Y por eso te es bien concreto, ¿verdad? Cuando Israel quebranta esa alianza, entonces pierde la tierra. Es consecuencia de nuestras malas acciones, entonces. Entonces dejémonos de culparle siempre a Dios como un Dios castigador o como un Dios malo que viene y que me saca y que viene y me castiga como si fuese que Dios se deleita en la maldad o no sé qué cosa, ¿verdad? Porque algunos piensan así, lastimosamente. Y eso es porque no entienden, ¿verdad?, lo que está queriendo significar y lo que nos quiere transmitir la teología. La teología es muy concreta y te dice, ¿saben qué? Si nosotros dejamos de hacer el bien, ciertamente, y si hacemos el mal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y nosotros mismos estamos metiendo, como se dice, leña al fuego. Si vos le metés leña al fuego y ahora rezá y le decís, Dios, por favor, apaga el fuego, y vos le metés leña, apaga el fuego, es muy más fuego vos estás metiendo. Entonces, no digas ahora, Dios es malo porque Dios no me escucha y Dios no apaga el fuego. Ande con la de muy la tata, ¿verdad? O sea,
esa estipulación que nosotros hacemos a través del Berit, es decir, de esta alianza, entonces viene como consecuencia de nuestras propias acciones. Y por eso vienen justamente estas estipulaciones. Bueno, sin embargo, en ambos libros, es decir, el libro del Deuteronomio como el libro que nosotros estamos viendo, que es el de Josué, el tema de la tierra va muy unido a la gracia divina. Va muy unido a la gracia divina. Ahora, ¿desde dónde tenemos que entender la gracia divina? Y atención, para no entender mal también, porque si no algunos pueden entender que la gracia divina se refiere simplemente a un regalo que está ahí y que todo, como es gratis, ¿verdad? De gracia, como que es caído del cielo. No, la gracia divina comienza desde el origen, es una oferta y es una donación de parte de Dios y por eso es un don. Pero que esa gracia siempre actúa en la medida en que nosotros lo aceptamos y lo llevamos a la práctica. Lo llevamos adelante porque estamos convencidos y porque nosotros lo aceptamos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué en esta introducción. Acabamos de decir que el tema de la tierra va muy unido a la gracia divina. La tierra, ahora le cambiamos por el nombre, ¿verdad?, de las cualidades, las riquezas, la identidad del propio hombre. Entonces, eso que nosotros somos es una gracia. ¿Y qué quiere decir eso que nosotros somos es una gracia? Quiere decir que Dios nos ha creado, Dios nos ha donado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que ser agradecidos de eso. Dios que nos ha regalado, Dios que nos ha dado. Y por lo tanto, como va unido a la gracia de Dios, a la gracia divina, quiere decir justamente eso. Es una donación total de Dios para con el hombre, para cada uno de nosotros. El pueblo que recibe el don de la tierra tiene por representantes a extranjeros vulnerables, tales como Raham, los Gabaonitas y Caleb, es decir, aquellos que no poseen nada. Entonces, esto también es importante. Recibe el don de la tierra, tiene por representantes a extranjeros vulnerables, Y sin embargo, a ellos se les está presentando. Yo ya puedo comenzar a ser celoso o ya puedo comenzar a enojarme con Dios. ¿Cómo es Dios que le vas a dar a Rahab? Rahab es una prostituta, está bien, intervino para que nuestro pueblo entrase ahí, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que ahora le tenés como modelo? O si no, le tenés aquí también a Caleb, la misma cosa. O sea, son extranjeros y ¿cómo es que ellos van a estar dominando y cómo es? Entonces te está diciendo que aquí lo que importa para el Señor va a ser después. Primero, una asunción de esa gratuidad de Dios. Porque la gratuidad de Dios está ahí al tapete. Está donado. El don, la gracia está ahí frente a vos. Entonces, y sobre todo, como ya está aquí al servicio nuestro, nosotros tenemos que desarrollarlo, aceptarlo. Entonces, no tenemos que adueñarnos, como muchos de nosotros hacemos. Pensamos que esta vida es simplemente nuestra y solamente es mía y yo la tengo que hacer como yo quiero. No. Entonces, ese ya es un primer elemento, ¿verdad? Y después también el hecho de que son extranjeros, decíamos. ¿Pero por qué? Y porque justamente con esto el autor sagrado nos está queriendo decir que muchas veces los que no tienen, pero que después descubren o reciben ese don, son los que mejores aprovechan esa gracia, esa donación, esa gratuidad de Dios. Y sucede. Algunas veces yo me encuentro con personas que fueron formadas, por ejemplo, en los colegios religiosos, o personas que fueron formadas en lugares donde se les tuvo, ¿verdad? Como se dice, son como los internados, o antes que le llamaban también el pupilaje, las pupilas, los pupilos. En fin, así hay muchas personas que realmente recibieron todo. Pero tal vez por A o por B motivo, también en la misma formación o en esa misma educación como se les fue ofreciendo, no llegaron a intuir, a darse cuenta de esto que nosotros estamos hablando. Que todo eso, al final de cuentas, sea la historia que sea, es una donación
Y es una posibilidad y es una riqueza de Dios que se te ha dado, que se te ha entregado. Porque algunos salen ando y casi no quieren saber nada. Bueno, claro que enseguida uno dice, no, pero el estilo, cómo me trataron, cómo esto, aquello. Siempre encuentran excusas, ¿verdad? Pero en el fondo, no es eso. Porque si no, ese lugar no existiría verdaderamente como posibilidad. ¿Y cómo es que muchas personas que estuvieron justamente contigo, también en ese tiempo, sin embargo, siguieron de otra manera? O son personas de provecho a la sociedad de otra manera. ¿Y cómo es que hay entonces ese contraste? Entonces, no podemos culpar simplemente al aspecto externo. Aquí está. Y eso es lo que el autor sagrado y Josué te va a querer explicar y te va a querer decir y te va a llamar entonces a tu propia responsabilidad. Porque el tema de la tierra entonces va unido al de la gracia divina. Esto es gracia divina, Dios te ha dado. Ese pueblo que recibe el don de la tierra tiene por representante a extranjeros vulnerables tales como Gabonitas, Caleb, Rahab. Quiere decir que esas personas fueron capaces de entender, y peor todavía, y entonces continuasen lo mismo. Porque si uno reflexiona bien, son aquellos hijos también malagradecidos con sus padres. Mamá o papá que se quejan. Ciertamente que yo no les voy a entrar en los problemas y en los detalles, ¿verdad? Pero ciertamente que también hay culpabilidad del papá y de la mamá o de la familia, ¿entienden? Por A o por B motivo. Algunas veces no tampoco, algunas veces no hay culpabilidad en los padres. Y yo me doy cuenta de eso, sino que es el famoso... Alguno viene y me dice, orecola y yunta, ¿verdad? Ahí Sejina tiene una junta, o sea, se junta con personas que verdaderamente, lastimosamente, le fueron desviando del camino. Claro que ahí también está, ¿verdad? Todo tiene una responsabilidad también de una comunidad, porque es la comunidad pues la responsable, porque algunas veces a algunos padres también se les va de la mano. Piensan que todo está yendo bien, pero no se dan cuenta que lastimosamente al no estar, presencia o el estilo de educación, pensaban que estaban haciendo bien, ¿verdad? Pero después se les va de la mano la propia educación de los hijos. Llega a una cierta edad, a la adolescencia, a la juventud, ya revela paso y ¿por qué? Y porque no llegaron entonces a hacer presencia. No llegaron entonces a acompañar verdaderamente a esos niños. Y entonces después se les va de la mano. Bueno, esto es lo que aquí el libro de Josué nos va a ayudar después a reflexionar. Ya entraremos con más calma. Pero termino por el día de hoy diciendo justamente, cuando tanto en Josué como en el Deuteronomio, la posesión de la tierra está muy ligada a la observancia de estas estipulaciones. En la medida en que nosotros nos damos cuenta, en la medida en que nosotros asumimos esta responsabilidad, ciertamente que después también el resultado será mucho mayor y mejor. Queridos hermanos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.